Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versos 8 al 17. Vamos a leer estos versos de la forma alternada. ¿Ya todos tienen la lectura? Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Todos. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Digamos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, dando alabanzas al nombre de Jesús. Quiero compartir un tema que le he puesto por título: sin humillación no habrá exaltación. Amén. Sin humillación no habrá exaltación. Qué bueno es estar en estos programas donde podemos tomar nuevas fuerzas, podemos reflexionar acerca de nuestra vida cristiana y tomar tiempo para la oración y búsqueda de la presencia de Dios. Porque nosotros podemos analizar una cosa, y es que en la vida cristiana tenemos tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Amén. Tenemos tiempos en que Dios envía su bendición y también tiempos en que Dios permite que a nuestra vida vengan aguijones que nos producen dolor, aflicción y quebrantamiento. Hay tiempo en que somos humillados y hay tiempo también en que somos exaltados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este pasaje me llama la atención porque muestra esas dos etapas, esas dos fases en las cuales esta mujer llamada la sunamita es puesta en lo alto, es bendecida por Dios, su oración es escuchada, vive grandes experiencias con Dios, una etapa de exaltación. Pero después de esta etapa viene una etapa de humillación, de dolor, de quebrantamiento. Y todos en alguna medida hemos vivido eso en nuestras vidas cristianas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que de estas enseñanzas podemos tomar para nuestra vida y que nos ayuden y sean la dirección y la guía que nosotros necesitamos. Todos sabemos que la vida cristiana puede compararse como la luz de la aurora.
La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. De esa manera podemos interpretar nosotros que los primeros rayos del sol que llegan a nuestro planeta Tierra cerca de las 6 de la mañana comienzan a incrementar su intensidad hasta llegar a su máxima intensidad cuando quizás son las 12 del mediodía, y luego comienzan a disminuir hasta que el día va oscureciendo y finaliza la iluminación del sol. Hay tiempos en que la luz ilumina y hay tiempos en que la luz comienza a menguar. Y precisamente es el mediodía el que determina el cambio de un nuevo ciclo, un ciclo de crecimiento a un ciclo de decrecimiento. Vamos a mirar aquí que precisamente esta es la pauta que establece este cambio que sucedió en esta mujer llamada la Sunamita. Si leemos nosotros, vamos a encontrar que hay un testimonio aquí que debe ser para nuestra vida un gran ejemplo a seguir. Esta mujer, cada vez que pasaba el profeta de Dios, Eliseo, ella sentía una gran admiración y respeto porque ella sabía que él era un varón santo de Dios. Y siempre que tuvo la oportunidad lo invitó para que llegase a su casa a comer. Ella tenía a su esposo, vivía en un hogar, era una mujer importante de buenos recursos económicos, pero sin embargo ella valoraba la presencia del hombre de Dios en su casa. Y quizás cuántas enseñanzas, cuántas cosas el profeta de Dios compartía en esos momentos en que él venía a comer a su casa. Y ella no se quedó solamente con esos minutos, sino que ella habló con su esposo y le propuso que crearan un aposento, un lugar que tuviera todo lo necesario para que cuando el profeta pasara, no solamente se quedara a comer, sino que esa fuese su habitación donde él durmiera y pudiera estar más tiempo allí en compañía de ese hogar. Esta mujer interpretaba lo grato y agradable que es tener la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es que cuando alguien tiene este sentir, es porque realmente valora lo que es la presencia de Dios. Es porque está dispuesto a servirle a Dios. Esto fue un servicio que ella prestó. Preparar una habitación específicamente para que viviera este profeta cuando viniera a esta ciudad de Sunén era una obra que ella hizo para la gloria de Dios. Y esto debe llevarnos a pensar a nosotros los primeros días de nuestra vida cristiana. Amén. Cuando para nosotros lo más importante que era la presencia de Dios, lo más grande que era servirle a Dios, y lo hacíamos de una manera que no había interés alguno para nosotros, sino lo único era servirle a Él. Lo único que nos importaba era agradarle a Él. Lo único que nos importaba era hacer su voluntad. Y había tal disposición de servirle que estábamos dispuestos para toda buena obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo creo que era el sentir que había en esta mujer, la Sunamita, porque ella hizo todo esto sin esperar nada a cambio, sin interés alguno, solo motivado por hacer algo en beneficio de la obra de Dios. Amén. ¿Y por qué digo que lo hizo sin ningún interés?
sin esperar nada a cambio, porque ella era una mujer que tenía facilidades, tenía su vivienda, tenían su economía, quizás tenían sus viñas, todo lo necesario. Sin embargo, si usted lee este pasaje se da cuenta, a pesar de que tenía todo lo que ella quisiera, le hacía falta algo. Y es que con el transcurrir de los años se evidenció que era una mujer que no podía dar a luz. Era una mujer que no podía tener hijos. Y con el paso de los años ya su esposo envejeció. Ya quizás su esperanza era completamente, había perdido su esperanza. Porque tal vez también no solamente ella había envejecido, sino que posiblemente también le había pasado la costumbre de las mujeres y las posibilidades de ella eran prácticamente nulas. Lo tenía todo, pero había un anhelo en su corazón que no había sido suplido por el Señor. Y cuando el profeta vio su atención, su amabilidad, él dijo: yo voy a hacer algo a favor de esta mujer. Y le mandó a llamar a través de su siervo Giesi. Le dijo que se presentara delante del profeta y le mandó a decir: mujer, ¿qué quieres que haga a favor tuyo? Si ella hubiese sido una mujer que hubiera hecho todo lo mencionado con interés, inmediatamente le hubiera dicho al profeta: que yo pueda tener un hijo de mis entrañas. Pero ella le dijo que todo estaba bien, que ella habitaba bien el pueblo. El profeta le dijo: ¿quieres que hable con el rey? ¿Quieres que hable con el ejército? Y ella respondió que ninguna de estas cosas. Pero Dios, que conoce los corazones, amén, que conoce la necesidad del corazón, que conoce los anhelos y los sueños del ser humano, cuando nosotros le servimos a Él y adoramos en su presencia, Él concede las peticiones de nuestros corazones. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces el profeta de Eliseo le dijo: ella es una mujer que no ha podido tener hijos, y no solamente, sino que su esposo ya es anciano. Y me llama la atención las palabras tan hermosas y tan maravillosas, porque cuando Dios habla algo, esas palabras tienen poder, tienen autoridad, llevan esperanza y son capaces de cambiar todas las situaciones. Amén. Le dijo: en el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Digamos gloria a Dios. En el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. ¿No creen ustedes que esta es la palabra de Dios, que todo lo puede? No hay nada ante ella que pueda impedir cuando Dios quiere hacer algo. En el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y así como dijo el profeta, al próximo año concibió y dio a luz un hijo. Y este hijo fue un buen hijo, porque según lo que describe la palabra de Dios, ya estando a su corta edad, él se ocupaba de los negocios de su padre. Dice que estaba con los segadores y lo acompañaba. Era un buen hijo. Pero le hablaba a ustedes al inicio de esta enseñanza que hay ciclos de abundancia y ciclos de escasez. Vienen bendiciones, pero también vienen aguijones. Y un día, estando este niño que era la bendición de Dios, que era la respuesta, como ese Samuel, que era la respuesta a Dios de Ana, comenzó a sentir un gran dolor en su cabeza estando con su padre.
Y por causa de este dolor, él lo mandó con un criado para que se fuera a la casa de su madre. Y esta mujer, con el dolor de su alma, lo tuvo en sus rodillas desde la mañana hasta el mediodía, y estando en sus rodillas vio morir a su hijo. Yo creo que la situación no era nada fácil, y como les decía, se acababa de terminar un ciclo y ahora venía otro. Gloria a Dios. Exactamente al mediodía muere el niño de la tsunamita. Gloria a Dios. Y es allí cuando suceden estas cosas que comenzamos a meditar en Dios y buscamos en Él la solución a nuestros problemas. Cuando a ella le sucedió esto, lo primero que pensó fue llegar a su hijo al aposento del profeta. Pero miren qué situación. El profeta que estaba ya en el pasado, en esa habitación, y que habló estas palabras maravillosas que se cumplieron a su tiempo, ya el profeta no estaba en esa habitación. Amén. Y no le quedó más que acostarlo ahí, en ese lugar donde ella había destinado para que él habitase. Y a mí me llama la atención porque para esta mujer la presencia del profeta era como la misma presencia de Dios en su hogar. Porque si ustedes miran en la antigüedad, en el tabernáculo y en el templo de Salomón, estaba ese santuario donde habitaba la presencia de Dios. Para que el profeta habitara, ella puso una cama, un candelero, una silla, una mesa, para que tuviera todo lo necesario el profeta. Cuando en Israel hicieron el tabernáculo para que habitara la presencia de Dios, allí había un candelero, allí había una mesa de los panes de la propiciación, allí había el arca del pacto y el propiciatorio, que también se llama la silla de la misericordia. Es decir, dispusieron todo para que la presencia de Dios habitara en ese lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ella, en su dolor y en su angustia, usó todos los medios posibles para encontrar al profeta, y mandó a pedir un asno y unos criados, y dejó a su hijo ahí en ese aposento y no descansó hasta encontrarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el profeta Eliseo tenía una forma de actuar que, al igual que cuando Naamán el sirio tuvo una necesidad, la respuesta se la mandaba era con el criado. Siempre él no atendía directamente a la persona, sino que le mandaba decir. Incluso habitando en la misma casa de la tsunamita, si le iba a decir algo, se lo mandaba a decir con el criado. Y así fue, le mandó el criado, dijo: lleva este báculo y pónselo al niño para que obre el Señor a su favor. Pero era tanta la angustia y la amargura que había en su corazón, que esta mujer se tiró a los pies del profeta y lo abrazó y le dijo, como dijo Eliseo a Elías: vive tu alma y vive tu Dios, que no te dejaré hasta que vayas a mi casa y obres a favor de mi hijo. Bendito sea el nombre de Jesús. Ella estaba decidida que ella quería ver la gloria de Dios, y no se iba a quedar solamente con las palabras de el siervo Giesi. Ella quería que el profeta llegara hasta su casa. Y así fue, le pusieron el báculo al niño, pero el niño no volvía a la vida. Y no fue hasta que el profeta Eliseo llegó otra vez al aposento donde había estado en la antigüedad, y estaba ese niño, para que Dios lo usara maravillosamente y este niño pudiera volver a la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como deben ustedes saber, una batalla tuvo que librar el profeta Eliseo, porque lo que hacía no funcionaba.
Y dice la Biblia que se movía de un lugar a otro, pero ahí estaba el Dios, el Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que se tendió sobre el niño una y otra vez, hasta que el niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque para Dios no hay nada imposible. Y en tiempos de escasez, cuando nos humillamos en la presencia de Dios, tenemos esperanza. El título de este mensaje es que sin humillación no hay exaltación. Yo no sé por qué etapa estés pasando tú en este momento. Si quizás estás en el primer periodo, en el de la abundancia, en que tienes las promesas de Dios, en que todo marcha bien, tu economía está bien, tu familia y todos tus asuntos. Bueno, es tiempo de ser agradecidos con Dios, ¿cierto, hermanos? Pero si estás en el tiempo de la escasez, así como en los días de José hubo 7 años de abundancia y hubo que guardar para el tiempo de la escasez porque se avecinaba. Esta mañana escuchamos una enseñanza que debemos tener nuestras vasijas llenas del aceite. Y ese es el momento que estamos viviendo. Si estamos en tiempo de abundancia, es momento de atesorar. Como dice el apóstol Pablo, que él decía que el Señor podía mantener su vasija llena hasta el día de su venida. Entonces, mis hermanos, estas etapas las vivimos, pero cuando lleguen a nuestra vida no hay otra cosa que humillarnos delante de la presencia de Dios, para que los tiempos de escasez se tornen en tiempos de abundancia, para que esos aguijones que causan dolor a nuestra vida sean transformados y vengan momentos de bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta noche estamos delante de la presencia de Dios, el creador de todo cuanto existe. Quizás pasan los días, pasan los años y a veces nuestro corazón se va endureciendo y nos vamos haciendo muy poco sensible a la presencia de Dios, y esa es la razón por la que vienen estos aguijones y estas etapas de humillación, para que nosotros retomemos el buen camino de darle gracias a Dios, de humillarnos delante de su presencia. David dijo: Señor, no me des riquezas, porque no sea que me olvide de ti y diga quién es Jehová. Pero tampoco me des pobreza, no sea que hable en contra de tu nombre. A veces el estar en la exaltación constantemente nos hace que comencemos a olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y tenemos que entrar en ese proceso de humillación. Gloria a Dios. Y hermanos, Dios nos bendice, pero también vienen cosas difíciles, porque quizás la mujer dijo: ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí si esta es una respuesta de Dios? Si este es un hijo de la promesa de Dios. Así tuvo que decir también posiblemente Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. Pero ¿cómo el Señor me va a pedir esto? Si este es el hijo de la promesa, esta es la bendición de Dios. Pero nosotros no conocemos los propósitos de Dios, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más que nuestros caminos. Bendito sea el Señor Jesús. Cuando a Isaac Dios le dio a su esposa, quizás no esperaba que ella iba a ser estéril, porque Dios se la había dado en su voluntad. Pero estas situaciones llegan a nuestra vida para que nosotros podamos ver su gloria y Él se glorifique en medio nuestro. Así que quiero invitarle, mis hermanos, a que estemos de pies. Vamos a orar para que el Señor nos ayude
a estar humillados delante de su presencia, para que en esa presencia nosotros podamos recibir lo que nosotros necesitamos, lo que hay en tu corazón. La palabra de Dios dice que el Señor da gracia a los humildes, mas los altivos los mira de lejos. Si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres la respuesta de Dios, ¿qué debes hacer? Debes humillarte delante de su presencia, doblegar tu corazón delante de Él, para que tú veas que el Señor está ahí para responderte, está ahí para darte la oportuna respuesta que tú necesitas. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios y la vida eterna, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos, oh Dios, que obres en cada una de las necesidades, que Señor permita que nosotros tengamos corazones sensibles, dispuestos a humillarnos delante de tu presencia, dándote la gloria, dándote las gracias, un corazón agradecido por todo lo que tú nos has dado. Que tu presencia sea lo más importante para nosotros, el servirte a ti, oh Dios, en tu obra, Señor Jesús. Sabemos que atraerá a nuestra vida grandes bendiciones en tu nombre.